ustedes, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Ya son las 7:18 de este 27 de enero de 2025. Bueno, pues ya estamos concluyendo el primer mes de este año 2025. Espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy, de verdad, que pues hayan tenido un excelente fin de semana, ya sea en compañía de su familia, seres queridos, pues lo que hayan realizado, que pues lo hayan disfrutado. Los que les haya tocado trabajar, bueno, pues que puedan descansar próximamente. Entonces, bueno, pues ya comenzando, este es el primer en vivo que hago del año de este 2025 con este programita. El día de hoy quiero platicarles sobre lo que es la CONAMED o esta Comisión Nacional de Médicos. Ahora sí, en este servicio lo que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El año pasado estuve platicando con ustedes sobre cuestiones que tenían que ver con usurpación de profesiones, y en ese tema, ya que estaba muy en auge, pues algunas situaciones que se han visto en diferentes videos de personas que se presumen o se han presumido como profesionales de la salud en este sentido. Aproveché en ese momento para hacer el programa, hablar sobre la usurpación de profesiones, sobre el fraude y algunas leyes que protegían a las víctimas, y obviamente aquellas leyes que estipulaban que era un delito la usurpación, así como el fraude. En ese orden de ideas, bueno, pues es un tema que había pospuesto por un tiempo. En diciembre, la verdad es que no pude hacer prácticamente en vivos. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy lo voy a dejar aquí para quien posteriormente quiera verlo, lo visite, se suscriban aquí al canal. Quiero hacerle un poquito más de difusión porque sí he abandonado un poquito el canal por algunas actividades. Y bueno, pues hoy quiero platicarles sobre este tema de la CONAMED. Que es importante que ustedes lo conozcan porque muchas veces, y hemos visto videos incluso en TikTok, que hablan de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y muchas ocasiones hay personas que han pasado algunas situaciones familiares o con gente conocida en este sentido, que ha tenido situaciones de salud en las cuales los médicos muchas ocasiones cometen algún tipo de negligencia médica y no saben en dónde dirigirse, cómo arreglarlo, cómo hacer que se les dé un trato digno a los pacientes en este sentido. Y que también, bueno, pues muchas otras ocasiones ha sucedido que, bueno, también hay pacientes que pues a veces llegan a querer demandar o presumen que en algunos momentos hay médicos que han querido pues sobrepasarse o algunas situaciones, y a veces también para los médicos es complicado velar, pues más bien ventilar este tipo de situaciones, porque pues obviamente sí se daña su prestigio y también les disminuye pues la clientela en cuestiones laborales, ¿no? O se les perjudica laboralmente. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hoy quiero dedicar este tema a arbitraje médico, platicar cómo surge el arbitraje médico, qué funciones u objetivos principales tiene la CONAMED, así como cuáles son los derechos de los médicos, como los derechos de los pacientes, las obligaciones y de qué se encarga
Y esta autoridad desconcentrada hasta cierto sentido por parte de la Secretaría de Salud, para que de esa manera, bueno, pues la gente sepa cuáles son sus derechos, principalmente los pacientes o aquellas personas que en su mayoría hemos tenido que recurrir a los médicos, a los especialistas por algún problema de salud, y que sepamos cuáles son nuestros derechos, también cuáles son nuestras obligaciones como pacientes y qué es lo que se les puede exigir o no a los médicos y cómo hacerlo valer, al igual que los médicos tienen ese mismo derecho. Así como la diferencia también en este sentido de cómo es que los procedimientos se ventilan muy distinto aquí en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a una autoridad, ya sea de manera civil o bien ante un juez de control por algún delito que se haya tipificado, que ya también hablamos del sector salud de eso. Ante el Ministerio Público y ante el juez de control. Entonces sí es un poquito distinto, de hecho es muy distinto el procedimiento que se sigue aquí en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entonces, en ese sentido sí hay que aprender a diferenciar un poquito, porque muchas veces no se resuelve como muchos pacientes quisieran, ¿no? Como la gente quisiera. Se tiene la idea de que cuando se acude a esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ellos se encargarán de retirar la cédula al profesionista, y no es así. Para que se le retire una cédula a un profesionista en la cuestión del sector salud, se tiene que hacer otro tipo de procedimientos. Pero bueno, pues hoy quiero platicarles de eso a todos ustedes, dejar el videíto aquí para que lo vean en la repetición. Así que bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con esto. Y resulta en este sentido que vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo surge la CONAMED? Bueno, pues resulta que la CONAMED son sus siglas, CONAMED, pero que realmente su nombre completo es Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esta, entre comillas, institución desconcentrada surge principalmente porque en 1996 había muchas inconformidades sociales, sin importar la clase social, es decir, en general, que se quejaban sobre la atención médica que se recibía, y principalmente en el sector salud, ¿no? Nos referimos a ese sector salud como lo que es el IMSS, el ISSSTE, el ISEMIN ahora, y en su momento todos aquellos hospitales pues de seguridad pública, ¿no? O de seguridad social en este sentido, no principalmente el IMSS, sino aquellos que son parte del gobierno, como lo son el Hospital General, Joco, Nutrición y todos estos hospitales que encontramos en la zona de hospitales en Tlalpan. Ahora bien, resulta que aquí, pues obviamente en 1996 se empiezan a atender por el gobierno y sobre todo en las entidades públicas y privadas este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, la deficiencia de la atención médica, y que no existía como tal un reglamento adecuado para decir cuáles eran los derechos de los pacientes, que fueran tratados con dignidad y acorde a lo que nos establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su defecto, pues todas las normatividades desde la Ley General de la Secretaría de Seguridad, la Ley General de Salud, así como de algunas otras instituciones y algunas otras leyes
que van relacionadas con el tema. Ahora bien, en este sentido, pues resulta que se pretendía mejorar la calidad de la atención de los servicios médicos, principalmente aquellos del sector salud y del sector gobierno, porque bueno, pues en instituciones privadas, aun cuando a lo mejor no se les trataba pues de la mejor manera o no se les, y me refiero de la mejor manera, es que aun cuando el personal fuera un poco brusco o prepotente, se les daba una mejor atención y siempre lo hemos sabido, que en un hospital privado se te va a dar una mucho mejor atención que si vas a un hospital, pues ya sea de Seguro Social, ya sea del ISSSTE, ya sea del sector gobierno como tal, ¿no? Ya pues obviamente cuando se les rebasa de pacientes las instalaciones que no son tan adecuadas y pues la falta del personal ha hecho que estos hospitales pues cada vez te traten peor, ¿no? O que tarden mucho tiempo en atenderte. Si te vas a un hospital privado, pues obviamente al ser privado y al tener costos que no son costos tan baratos, sino que pues obviamente ellos ponen sus costos porque finalmente pues es el espacio, es el lugar, son los aparatos, es la especialidad a la que vas o el médico que te va a atender, así sea 5 minutos, pues un médico pues no te va a cobrar una consulta, ay, perdón, ay caray, es que sonó mi teléfono. No te va a dar una consulta en menos de 1,500, 2,000 pesos una consulta, a menos que pues, tengas un seguro de gastos médicos mayores. Y que es una gran diferencia en este sentido con el sector público y con el sector gobierno, ¿no? De los hospitales. Ahora bien, en este sentido, cuando se trataba de mejorar la calidad de los servicios médicos, y obviamente al tener su autonomía técnica y tener pues opiniones en este sentido, se crea esta Comisión Nacional de Arbitraje, la cual le permitía tener las siguientes facultades, independientemente de una autonomía técnica, también un patrimonio propio, podía comenzar a emitir cierto tipo de laudos o resoluciones que tenían que ver en este sentido con problemáticas entre médico y paciente. También realizar estos dictámenes respetando los derechos ciudadanos, así como los derechos humanos, los derechos de los pacientes y algunas otras vías judiciales. Es decir, que permitía que algún otro tercero pudiera dar su opinión sobre alguna situación que se diera con algún paciente. Ahora bien, también hasta el momento se dedica a resolver conflictos mediante la aplicación de mecanismos alternos en este sentido, cuando existen las controversias de médico-paciente, de médico entre los familiares de un paciente, o bien en este sentido entre los médicos y alguna otra institución de salud que no le permita realizar también su trabajo adecuado para dar un tratamiento necesario y óptimo para que un paciente se mejore en este sentido. Ahora bien, cuando hablamos de esta parte de la CONAMED, pues obviamente sabemos que se dirige a los doctores, ¿no? Mucha gente, y en su momento yo en la adolescencia, tenía la idea de que esta comisión, como tal, pues obviamente se dedicaba a sancionar a los médicos y retirarles la cédula, ¿no? O es lo que normalmente una persona que desconoce del tema, pues piensa, ¿no? Siempre se ha sabido que los comentarios de la gente es, bueno, pues vete a la CONAMED, mira, que allá te van a ayudar, ¿no? Que si bien es cierto, esta institución desconcentrada sí
ayuda hasta cierto punto a llegar a un acuerdo mutuo entre las partes, lo es que tampoco va a sancionar como tal a un médico desde un inicio, ¿no? Es lo mismo que cuando tú vas ante otra autoridad, tienes en este sentido que ventilar cuáles son tus pruebas, ofrecerlas y en su momento pues se le dará la oportunidad al médico para que él demuestre si ocurrieron o no así las situaciones y bueno, ver de esa manera cómo se va a resolver un conflicto. Ahora bien, también este organismo o esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico o CONAMED restaura esa relación que se haya roto o que se haya fracturado entre el médico, los médicos y el paciente, así como aquel profesional de la salud con los pacientes o diversos pacientes y los familiares de los pacientes. ¿Por qué no es lo mismo? Resulta que el médico es aquel profesionista que te va a dar la atención primaria en este sentido. Es decir, si tú llegas a urgencias o llegas con un médico porque te duele algo, él es el que te va a atender primeramente. Sin embargo, el profesional de la salud no solamente son los médicos. Cuando tú llegas a un hospital, ya sea privado o ya sea de gobierno o público en este sentido, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social o el IMSS, o también como lo es el ISSSTE, el ISEMIN y todos estos hospitales, ya sean públicos o privados, tenemos a alguien que hace tu registro para tu ingreso a urgencias. Luego de ahí viene otro filtro en el que pasan tu estatus a quien esté médico de guardia o residentes cuando son hospitales públicos. Y entonces, una vez que pasa este filtro, se te dará a ti la atención necesaria. Una vez que se te da la atención necesaria, pues obviamente primero, si no está el médico titular, ¿quién te va a revisar? Pues obviamente un médico residente del área, las enfermeras que te están dando la atención en ese momento, que también son profesionales de la salud, y cuando en alguno de esos puntos alguien de ese personal de la salud omite alguna cuestión que vulnera los derechos, como vulnera la salud y la seguridad del paciente, entonces desde ese momento hay una fractura. Por eso no solamente esta comisión se basa en la relación médico-paciente, sino también entre el profesional de la salud o aquellas instituciones de salud que no le hayan brindado una buena atención al paciente, como a los familiares de los pacientes cuando pues ya el paciente no puede valerse por sí mismo o ya no se encuentra lúcido o el paciente haya fallecido y se compruebe algún tipo de negligencia médica en esta cuestión. Ahora, voy a irme a un paréntesis dentro de todo esto. En la actualidad, tenemos que la medicina ha avanzado mucho, que existen especialidades, incluso alternativas que ya están avaladas por la Secretaría de Salud, ya están avaladas por la Secretaría de Salud. Entonces, en este sentido, existen otros profesionales de la salud, como lo son los médicos de medicina alternativa, naturistas, acupunturistas, licenciados o técnicos en quiropráctica, ozonoterapistas, cosmetras, entre otros, ¿no? Deben de tener este personal mucho cuidado y obviamente las certificaciones necesarias, porque hay ocasiones en las que cuando no están completamente certificados o preparados o no conocen el historial médico suficiente de un paciente, pues obviamente le pueden provocar de alguna manera culposa, ya sea por una omisión o por una
situación en la cual desconocían en esta parte, bueno, pues resulta que hay ocasiones en las que se provoca el fallecimiento de los pacientes, ¿no? Y realmente no se sabe por qué. Entre ellos, hace poquito, y les voy a comentar esto así muy por encima, hace poquito, hace unos días de hecho, una persona ya mayor, pues sabemos que estaba ya enfermito, ¿no? A esta persona, por desgracia, donde le estaban aplicando una especie de medicina alternativa, se le ocurrió al personal de esa clínica hacerle un trasplante de células madre. Cuando te hacen un trasplante de células madre, yo no soy doctora, pero me he puesto a investigar y le he preguntado a los médicos. Las células madre no están indicadas para todos los pacientes. Para aquellos pacientes que tienen ciertas enfermedades crónico-degenerativas, no se les puede indicar una célula madre. ¿Por qué? La célula madre trae códigos genéticos y la célula madre, ¿qué hace? Una vez que entra tu torrente sanguíneo y hacen el trasplante de células madre, ya sea por médula ósea, por sangre, etcétera, o el implante de la plaquita de la célula madre, pues obviamente se encarga de regenerar no solamente tu cuerpo, sino tus genes. Pero al mismo tiempo, esa célula madre replica tanto lo bueno como lo malo. Si eres un paciente o una persona que tiene, por ejemplo, o que ha tenido cáncer, que es propenso a la diabetes, o tienes diabetes, que tienes problemas de riñones en este sentido, o que empiezas a tener ahí problemas con las vías urinarias y que ya eres un paciente propenso a un problema renal, así como aquellos que han tenido cáncer, o por ejemplo, en mi caso, aparte que yo ya me enfrenté a esta cuestión del cáncer, yo tengo, es un ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa que al momento de que al paciente se le hace un trasplante de células madre, te puedes sentir al principio muy bien, pero al copiar desencadena hasta 100 veces más rápido aquello malo, así como aquello bueno. En este sentido, pues esta persona, desgraciadamente, le hicieron un trasplante de células madre. Unos días estuvo muy bien, de maravilla, y de pronto se agravó tan horrible porque su problema que ya traía renal se agravó en días, lo cual pues obviamente no era un problema tan severo antes de que se le hiciera un trasplante de células madre. Él empieza a entrar en una crisis y bueno, termina falleciendo, ¿sí? A lo cual, bueno, pues fallece y ya. En este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que cuando hay este tipo de casos y los médicos no están bien pues preparados, el personal de la salud no está bien empapada de la situación, puedes tener varias formas. Una, irte por una vía civil. Dos, irte por la vía penal, obviamente. Y tres, acudir a la CONAMED. Pero la CONAMED no puede sancionarlos tan severamente. ¿Por qué? Porque es una comisión mediadora, no es una autoridad sancionadora como tal. Y por tanto, aunque él puede emitir estos laudos que se elevan a una especie de sentencia, si tú lo que buscas es que
aquel personal que pudo haber causado ya un daño permanente en el paciente, un fallecimiento, alguna situación ya permanente que le limite más del 50 o del 70% de su estabilidad al paciente y de su independencia. Entonces, pues obviamente o te vas ante la vía penal, pero esta autoridad no puede sancionar tan severamente a los médicos aquí. Por eso es una comisión que se dedica a utilizar otras alternativas mediadoras para llegar pues a un arreglo con el paciente o con los familiares del paciente. Es importante por eso saberlo, porque así de esa manera podrás tener un poquito más de certeza sobre cómo poder exigir que se te respeten tus derechos, que se te explique en qué consiste tu tratamiento, que te den la atención más adecuada de la mejor manera. Entendemos que los hospitales de gobierno o del sector salud en este sentido siempre van a estar muy saturados porque pues mucha gente no contamos con un servicio médico en este sentido y tenemos muchas veces que acudir a estos hospitales. Auméntele pues a aquellas personas en situación de calle que muchas veces van a dar ahí, los accidentados también van a dar allí como primera atención y ya que posteriormente, bueno, pues ya los cambiarán si tienen servicio médico. Pero al ser este tipo de hospitales, siempre van a estar sumamente saturados, las camas no alcanzan, no tienen suficientes insumos en esta cuestión. Pero bueno, antes de esta parte, pues también se encarga de la mediación sobre las inconformidades, de cómo resolverlas, ¿sí? Ahora bien, el CNDH sabemos que habla sobre pues, nuestros derechos universales, ¿no? En este sentido, pues obviamente también da recomendaciones a la CONAMED o a este tipo de instituciones para que en sus órganos internos de control, es decir, en su organigrama de estas instituciones, tenemos a un director general que es como un representante legal de cualquier empresa y es un director general que representa a todos esta institución que es la CONAMED. Luego de ahí viene un organigrama y vienen bajando pues las áreas, los directores de área, los subdirectores y demás personal. Bueno, en este sentido, ellos tienen tanto un departamento legal o jurídico interno como un órgano de control que es aquel órgano o aquella comisión especial que se encarga de sancionar, entre comillas, y resolver estos conflictos internamente de los médicos o del personal de la salud en esta cuestión. Ahora, en esta situación, al no contar en su momento o hasta ahorita con el personal capacitado, los hospitales, pues obviamente entra la CONAMED para dar esta atención dentro de las instituciones de salud privadas o públicas. Ya sea en una clínica de corta estancia, en un consultorio o bien en un hospital como tal. Hablemos de consultorio, que es aquellos lugares pequeños donde está el médico impartiendo sus consultas y tiene un costo, ¿no? Incluso los dispensarios o estas farmacias de la botarga gordita y demás, ¿no? Y luego también
tenemos las clínicas de corta estancia. Las clínicas de corta estancia son aquellas en las que tú puedes recibir una atención y te tienen ingresado como urgencia o estás internado por unas horas, las cuales máximo son 36 horas que te pueden tener en una estancia, en una estancia corta. Y luego pues vienen ya los hospitales que pues ya tienen el área específica de shock, de camillas, las enfermeras, que estarás en urgencias un tiempo determinado hasta que te atienda el médico o el especialista. Ahora, resulta que a todo esto, ya para el 3 de junio de 1996 se crea formalmente y se publica en la Gaceta la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, siendo este un órgano desconcentrado por parte de la Secretaría de Salud. Es decir, nace por la necesidad que tenía la Secretaría de Salud de controlar el buen funcionamiento del personal de la salud, ya sea público o bien privado, ¿no? En la actualidad trata de resolver estos conflictos de los usuarios con los servicios médicos y de los prestadores de servicios médicos de una manera privada sin que se llegue a ventilarse ante alguna otra autoridad. Ay, disculpen, pero este té de manzanilla me salva un poquito del contexto y es electrolit. Ayer tuve una actividad bastante pesada y el día de hoy, no me siento tan bien, tengo hasta la cara pálida y tengo que estarme hidratando. Disculpen ese paréntesis. Ahora bien, esta cuestión también establece y da las definiciones de quiénes son los usuarios que acuden a estas instituciones que son públicas o privadas, y que estos usuarios son aquellas personas encargadas de recibir la atención médica. También se establece quiénes son las instituciones públicas o privadas bien del sector salud, como lo son el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la Marina, y también tenemos ahora, estas son privadas. Como sector salud tenemos a los hospitales de la zona de hospitales como los que encontramos en Tlalpan o en muchas otras zonas. Un ejemplo de ellos, tenemos a los centros de salud, al Hospital Gustavo Vaz, al General, al Juárez, nutrición, cancerología, Gea González, ortopedia, etcétera, etcétera, ¿no? Los particulares, pues obviamente dan estas consultas privadas. Entre las atribuciones como tal de la CONAMED o de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, encontramos, brindan primeramente asesoría y orientación con respecto a aquellas dudas que tengan los usuarios sobre los servicios que presta una institución, ¿sí? Para que no se les, para aquellas personas que no han sido atendidas o que su atención es totalmente deficiente. Entonces, primeramente se les da pues una asesoría y una orientación de esta manera de conociendo cómo fue su primer trato y posteriormente dándole una estrategia de resolución en este sentido. También se encarga de orientar a los usuarios con respecto a los servicios que presta una institución y principalmente la misma CONAMED. Abarca desde una conciliación hasta un arbitraje.
La conciliación es la primera etapa de la comisión para llegar a arreglar un conflicto entre médico o paciente o personal de la salud y el paciente o sus familiares. Si no hay arreglo, entonces pasa a este arbitraje médico con un jurado en la cual habrá una sanción, ¿sí? Pero que muchas veces no es tan severa. Pero si te vas al arbitraje, da la posibilidad de que tú puedas incluso iniciar por otra vía, ya sea civil o ya sea penal en esta cuestión, para que se ventilen dos instancias distintas, y si lo que buscas es efectivamente que exista una sanción a ese personal de la salud, entonces, bueno, pues ya en su momento, en materia penal, el juez de control tendrá que resolver sobre la situación jurídica, si vincula o no proceso al personal de la salud, ¿no? Ahora, en esta cuestión, ay, disculpe, pero la verdad es que hoy sí, no. Incluso me estaban diciendo hace rato que tengo cara como de embarazada. Digo, no lo creo, son muy pocos días para eso, y aparte, no lo creo. Me tomé mi pastillita del día siguiente, pero de verdad que hoy casi no he comido, tengo unas náuseas horribles, me hormiguea el cuerpo, no sé, estoy súper deshidratada, ya me tomé, con esto van a ser 2 sueros, he tomado agua, pero les prometo que hoy de plano sí, no, estoy fatal. Pero bueno, una disculpa, pero sí me tengo que estar hidratando. Entonces, ayer fue un desgaste tremendo, y hoy sí de plano, bueno, pero no, embarazada no creo estar, a menos que sea del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tampoco va a bajar una palomita a embarazarme. Y sí, cuando pasan ciertas situaciones hay que tomarse la pastillita si es que no estamos seguros de las personas se puedan tener una cuestión de responsabilidad afectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando a esta parte. En el arbitraje aplica cuando no hay una conciliación, como les decía, o un acuerdo ante el prestador de servicios y el paciente o los familiares del paciente. Se entra en un estudio más profundo donde existe para saber si existió una buena o una mala práctica en este sentido. Cuenta con un área especial que se encarga de emitir dictámenes, ¿sí? Emiten una opinión técnica por parte de la misma CONAMED, que cuenta con médicos certificados como peritos médicos, los cuales deben de contar no solamente con su cédula profesional como médico emitido por la Dirección General de Profesiones, sino también con una cédula especial que lo certifique como perito médico o perito forense o criminalista, ¿no? En esa cuestión, pero también deben de contar con esa cédula y esa certificación que los avale como peritos, de tal manera que permite que ellos contribuyan con el juez que haya solicitado su cooperación para emitir un dictamen. Y esto principalmente se trata cuando una institución, como lo es un MP en materia civil, entre otras materias, piden que se haga una pericial a un paciente, una pericial médica, dependiendo, ¿no? del área, ya sea en psiquiatría, entre otras. Y entonces la CONAMED, pues al tener peritos oficiales, estos peritos oficiales, que muchos de ellos pertenecen a la CONAMED, son llamados por estas instituciones donde se ventilan estos juicios,
y de esa manera ellos son peritos oficiales y tendrán que emitir en este sentido un dictamen o una opinión técnica. Cuenta también la CONAMED con una área especial de difusión e investigación, que es el área correspondiente que se encarga de la información, ¿sí? A lo largo de estos más de 25 años, en los cuales recaban todas aquellas quejas emitidas a los profesionales de la salud que servirán para considerarlo en su momento si su conducta es reiterativa, y también ellos para poder emitir una opinión ante la COFEPRIS como ante la Secretaría de Salud, para que ellos tengan un catálogo, porque déjenme decirles, no solamente la CONAMED, sino también y no solamente las instituciones privadas o de gobierno tienen una relación de todos los médicos que se van graduando o que ya se graduaron, cuáles son sus antecedentes pues laborales, qué especialidades tienen, cuántos años llevan ejerciendo, etcétera. Sino ahora resulta que también la COFEPRIS debe de tener un listado de aquel personal de la salud que esté actualizado y que esté certificado en los servicios que está brindando. Ahora, también tiene como objeto contribuir y resolver en estos conflictos citados mediante convenios o acuerdos que se pueden elevar a una especie de sentencia mediante mediante estrategias de mediación. Se consideran prestadores de servicios aquellos médicos, aquellas instituciones públicas, privadas o sociales, así como los profesionales que son técnicos y auxiliares que ejercen libremente su actividad siempre y cuando estén certificados y estén avalados por la Dirección General de Profesiones perteneciente a la SEP o a la Secretaría de Educación Pública. Se consideran usuarios de un servicio médico. Se consideran usuarios de un servicio médico las personas que solamente van a que se les brinde un servicio para proteger en este sentido y promover y restaurar su salud, tanto física como mental, que son aquellas personas que van a recibir la atención primaria por parte de un prestador de servicios profesionales del sector salud, ¿sí? Y sector salud me refiero a médicos privados y médicos de instituciones públicas, ¿ok? Incluyendo a los auxiliares y a los técnicos, como son enfermeros, enfermeras, radiólogos, ozonoterapistas, etcétera, ¿sí? También orienta a estos usuarios junto con los servicios médicos y los prestadores cuando un personal o profesional de la salud carece de un título o de una cédula profesional, ¿sí? En este sentido, nos hemos encontrado con muchas personas que se avalan como médico en algo, ¿no? Y ponen su consultorio y bien bonito, y ves ahí diplomas, pero muchas veces esa cédula no corresponde al médico que te está tratando. ¿Por qué? Porque muchas veces esos médicos rentan o a veces apócrifamente roban cédulas de otras personas que a veces ni siquiera son profesionales de la salud y utilizan cédulas incluso de otras carreras de derecho, de psicología, incluso de ballet, de artes. Entonces, en ese sentido, también aquí la CONAMED ayuda.
te orienta y te da las primeras técnicas de mediación con un personal que se hace pasar por personal de la salud y que no cuenta con una acreditación o una cédula profesional y mucho menos con un título oficial. Si no se llega a un arreglo, pues obviamente tú puedes acudir y incluso al estar en pláticas, tú puedes acudir ante otra instancia y en el caso de la materia penal a denunciar por usurpación de profesión, fraude, entre todos los delitos que resulten de la misma conducta. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Lo malo de la CONAMED es que una vez que se llega a un convenio o que estás por elevar tu convenio a lo que ellos le llaman laudo, ya no le permite al paciente o a los familiares del paciente que pueda proceder en otra instancia, porque de lo contrario, entonces ellos podrían sancionar al paciente o demandar al paciente para que les retribuya la cantidad con la que se hayan llegado a un acuerdo. Eso es entre algunas desventajas, pero ahora, la ventaja del arbitraje médico contra las autoridades judiciales. En la vía jurisdiccional encontramos, o sea, es decir, ante las autoridades como en materia civil y materia penal, encontramos que es un proceso complejo y largo. Obviamente eso es verdad, porque para poder integrar una carpeta, primero pues tienes que hacer tu denuncia, después ratificar tu denuncia, después aportar tus medios de prueba, se le tendrá que citar al personal de la salud, se le dará oportunidad que ante el Ministerio Público oferte sus pruebas. Si no lo hace, bueno, pues entonces ya un juez de control resolverá sobre si tiene los requisitos de procedibilidad o no para vincularlo a proceso. Y si vincula al personal de la salud a un proceso, bueno, pues entonces ya se tendrán que llevar todas las etapas necesarias, como es pues una investigación complementaria, ofertar todas tus pruebas, perfeccionarlas, llegar a tu etapa intermedia, hacer la acusación formal por escrito, darle el término prudente para que el imputado o los imputados del sector salud puedan contestar a la acusación y hacer su descubrimiento probatorio, y una vez que se lleve la audiencia intermedia, entonces el juez determinará qué medios de prueba son los que se van a ventilar en la audiencia de juicio y bueno, pues en la etapa de juicio ya el juez tendrá que resolver si son o no responsables por la conducta tipificada, si serán sancionables y cómo es que serán sancionados o su conducta será sancionable, ¿no? Obviamente, cuando entramos a esta parte de la vía jurisdiccional o que te vas a una vía penal, a una vía civil, sabes que necesitas un abogado. Y pues esta parte, pues sí, causa honorarios, ¿no? Genera honorarios hacia el abogado o hacia el jurista en este sentido. Y algunas ocasiones se dice que existe una desigualdad procesal, porque pues obviamente quien más le invierta a un juicio es el que puede tener más probabilidades de ganar. ¿Y por qué? No me refiero a que ya compren a un juez de control o a un juez de etapa intermedia o al juez de juicio, no. Me refiero que obviamente cuando se tienen las posibilidades económicas o se tiene
ese dinero suficiente, pues puedes ofrecer a mejores peritos médicos o en los que tú necesites, ofrecer más medios de prueba, hacer un mejor perfeccionamiento, ¿no? Para que los estudios sean más precisos, más técnicos, ¿no? Más específicos. Pero cuando no tienes esos recursos económicos con qué invertirle, desgraciadamente, pues las periciales a veces vienen deficientes, ¿no? Y pues la otra parte, si tiene los medios económicos con que solventar, pues no solamente los honorarios de los abogados o del abogado, sino también pues, toda esta parte de periciales, de testigos, etcétera, etcétera, pues va a preparar mejor sus pruebas, las va a ofertar, va a hacer un mejor descubrimiento probatorio y entonces de esa manera será más creíble y tendrá más elementos para poder convencer al juez de lo que pues, está sosteniendo, ¿no? La versión que está sosteniendo. Esa es como se ve en la vía jurisdiccional, ¿no? Ahora, en el arbitraje médico se dice que es más ágil. Existe una comunicación directa con igualdad y economía procesal, ¿sí? Supuestamente existe una confidencialidad, una especialización en la resolución de controversias o conflictos médicos. Es decir, cuando se acude a la CONAMED, normalmente el trato es entre el personal de la CONAMED y el profesional de la salud directamente con el paciente y los familiares, sin que se les permita, que también ellos están coartando los derechos, pero muchas veces la misma CONAMED no permite en esta cuestión la participación del abogado, porque la CONAMED cuenta con su jurídico interno. Lo que ellos tratan de hacer al evitar que comparezcan o que vayan acompañados de abogados es ellos poder tratar de mediar y resolver un conflicto con una especie ya sea de indemnización constitucional, ahora yo constitucional, estoy pensando en la materia laboral, una indemnización por una cantidad X, o bien hacer una especie también de reparación del daño en el cual o se le obliga al personal de la salud a que te tiene que brindar un servicio por aquella incluso cantidad que tú hayas desembolsado, o ellos tienen que cubrirte esa cantidad que excediste por tener que recibir una atención médica en otro lado por su deficiente servicio, ¿sí? La cuestión aquí es que cuando lo ventila directamente la CONAMED, ya no permite o incluso firmas en el mismo convenio en el cual se te obliga a ti como paciente o como familiar del paciente que si tú inicias un proceso por fuera, entonces también estarás cometiendo una conducta y que ellos podrán tener todo el derecho, obviamente agotando sus instancias, para obligarte a que regreses ese dinero, o bien ellos podrán iniciar pues alguna carpeta en contra tuya por algún delito u obligarte a cumplir con algo. Ahora, la Dirección General de Difusión e Investigación de la CONAMED se encarga de planear, diseñar, organizar, dirigir aquellos programas académicos que se relacionen
con el quehacer institucional, es decir, ellos se encargan de planear y hacer todo este diseño de cómo deben de ser las capacitaciones al personal de la salud, ya sea para instituciones privadas o para instituciones públicas. Realizan aquellas investigaciones formales que se vinculan a estas atribuciones de la comisión y cuando existen quejas. Publican aquellos trabajos científicos, educativos e informáticos en medios impresos, electrónicos, se encargan de coordinarse con la prensa cuando hay nuevas investigaciones y coordinan la edición de una revista oficial que pues es desarrollada, en este caso, por la misma CONAMED. Yo no sé si ustedes o alguien de ustedes ha tenido oportunidad de ir a servicios médicos particulares. Bueno, yo sí he acudido mucho a médicos particulares, así como también a hospitales de gobierno. Y los médicos particulares, cuando tú llegas a un hospital privado o llegas a la salita de un consultorio médico privado bien nice, pues ves en su recepción, la mayoría de los médicos tienen revistas viejitas, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los consultorios particulares tienen revistas viejitas, que es con lo que se van a entretener la gente en lo que pasan a su consulta, ¿no? Y en algunos consultorios muy nice, tienen revistas de investigación científica. Hay revistas que Medical Home, entre muchas otras, que son revistas científicas y canales científicos que se ponen en este tipo de hospitales privados y en este tipo de clínicas. Yo he tenido la oportunidad, pues obviamente, de acudir a hospitales privados, a clínicas privadas, y cuando tú llegas ya no tienen como antes, ¿no? Antes ponían el canal clásico de telenovelas, ahora no. Ahora estos hospitales privados, de acuerdo a la reglamentación de la CONAMED, debe de tener siempre el canal de investigación científica, en las cuales ellos graban cápsulas. Es un canal especial que tiene el permiso de la CONAMED y de la COFEPRIS, así como de la Secretaría de Salud, para que ahí pongan todo el tiempo de qué es la clínica, qué servicios da o de qué va el hospital, con qué áreas cuenta, a qué se dedican sus médicos, qué certificaciones tienen, etcétera. Entonces, las personas que han ido a este tipo de servicios se pueden dar cuenta que casi siempre ponen este tipo de canales científicos y estas revistas. Obviamente, en un hospital de salubridad o en un hospital de gobierno ni siquiera te ponen eso. O sea, está la sala, está repleta, pacientes en el piso, en silla de ruedas, sentados en las sillas, acostados en el piso, ahí mal. Y no tiene ni siquiera a veces una pantalla que sirva como para hacer que los familiares se entretengan, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia, porque pues la CONAMED, a pesar de que regula toda esta parte del sector salud, tanto de gobierno como privada, pues sí es un poquito distinta, porque pues obviamente el gobierno no le destina el dinero necesario a darle las certificaciones necesarias al personal de la salud, a ver que las áreas de los hospitales estén adecuadas, que cuenten con los instrumentos necesarios, con las camas necesarias, ¿no? Ahora, cuando pasa todo esto, resulta aquí en lo siguiente, que al tener esta parte de esta área de difusión, pues se encargan para que así los usuarios que van a un servicio médico estén enterados de cuáles son las actividades o el giro de los médicos al cual tú estás acudiendo. Incluso los mismos seguros médicos, ya sea seguros menores como seguros mayores, tienen esa ventaja, tienen su propia revista, tienen un catálogo que se supone que los médicos que están ahí
deben de contar con cédula profesional, nada más que a algunos se les van las cabras y pues pasa lo que con la doctora Marilyn Cott, ¿no? O Marilyn Cote, que estaba en una de estas clínicas muy nice en otro estado y resulta que pues no contaba, ni siquiera tenía cédula de doctor, ¿no? Entonces, en ese sentido, no siempre hay un buen control. ¿Por qué? Porque la CONAMED debe de tener aquí una lista. Al mismo tiempo, esa lista debe de estar relacionada o correlacionada con la lista que cuenta COFEPRIS y al mismo tiempo debería de estar relacionada con una lista que tiene la Secretaría de Salud. Pero bueno, sabemos que como en todos lados hay personal deficiente y no se les da la capacitación necesaria, pues meten doctores que a veces ya ni siquiera han revisado las cédulas profesionales. Ahora se está dando mucho que es más fácil falsificar una cédula profesional que antes, porque ahora las cédulas profesionales actuales son electrónicas, como si fuera un acta de nacimiento, hagan de cuenta, y ya nada más la descargas de la página de profesiones, que es tu cédula electrónica, la imprimes y ya. No trae fotografía, incluso tú puedes ir a un internet y puedes falsificar cualquier cédula electrónica ahí. Le pueden cambiar el nombre del profesionista. Tú presentas tu INE, porque sí te piden que ante una autoridad cuando compareces presentes tu cédula y si es electrónica, pues presentes el INE. Entonces, ese tipo de cédulas son más propensas a que sean alteradas. Todavía las otras viejitas que eran así como tipo cartilla militar, verdecitas, todavía a mí me tocó del tipo licencia así larguita y todo, tenían un poquito más de candados de seguridad por el tipo de plástico y de sellos y de holograma que tienen. Pero las nuevas no, entonces ahorita se está dando mucho eso y hay que tener mucho cuidado. Para saber si un médico cuenta con la cédula con la que dice tener, uno, te puedes ir a profesiones donde dice cédula y puedes teclear su nombre o el número de cédula si lo tienes y ahí te vas a percatar si realmente el profesionista tiene esa certificación que dice ser o si realmente es profesionista en medicina o en la profesión que se está certificando. ¿Por qué? Porque salen primero como médicos, ¿no? El médico general y partero. Y luego de ahí toman una especialización en algo. Y cuando terminan esa especialización, les hacen un examen y pasan el examen y entonces les dan otra cédula que los certifica y los avala como especialistas en. Luego, pues existen diplomados, etcétera. Y pues van teniendo otro tipo de cédulas en esta cuestión que los avala, que están certificados, pues no solamente como doctores, sino como especialistas en algo, más que médico general, como psiquiatría, endocrinología, neurología, etcétera. Ahora, perdón, es que ya. Entre el marco jurídico de los derechos humanos que tenemos aquí en la CONAMED, podemos encontrar lo siguiente. Sabemos que los derechos humanos, que los derechos humanos van en correlación con los derechos a la salud. Dentro de las declaraciones universales de los derechos humanos, con los que contamos todos en general, sin distinción de clase social, ni ideología, ni raza, etcétera, todos contamos con esos mismos derechos. Los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas, ¿sí?,
sustentadas en aquella dignidad humana, cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona, o que se desarrolle integralmente. Y este conjunto de prerrogativas también se encuentra establecido dentro de nuestra Carta Magna o dentro de nuestra Constitución, ¿sí? Y las convierte en garantías también. Ahora, dentro de los derechos humanos tenemos que son los derechos básicos que existen como seres humanos, porque somos seres humanos, no solamente somos seres sintientes. Estos son universales e inherentes a todas las personas, ¿sí? Sin importar distinciones de pensamiento, color, raza, ideología, etc. Ahora, para esto resulta que existen algunas cuestiones, entre ellas hay una jurisprudencia muy interesante que es con una de las que se basa la CONAMED para respetar ahora este orden jerárquico y también estos derechos de la salud, que se titula como el orden jurídico mexicano al reconocer como condición y base de los demás derechos fundamentales. Nos habla que en su artículo primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos o de nuestra Carta Magna, y si bien es cierto que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana, y que junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México reconocen el valor superior de la dignidad humana. Es decir, que todas las personas al recibir una atención médica debe de ser con dignidad, sin que se vulnere nuestra integridad como persona, ¿sí? Donde en el caso deben de construirse los derechos fundamentales como la base de las condiciones que serán reconocidos para vivir con dignidad humana de todas las personas, así como de un adecuado desarrollo. En este sentido, bueno, pues resulta aquí que se ven estas características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, que son aplicados a todos los seres humanos sin distinción alguna de cualquier nacionalidad. Luego también son indivisibles e independientes. Estos están relacionados entre sí de tal forma que al ejercerse determinando un derecho es necesaria la intervención de otro mismo para poder hacerlos valer. No pueden ser suspendidos o retirados solamente mediante un proceso judicial. No impiden obligaciones, particularmente han sido o son reconocidos por la comunidad internacional, protegen a las personas y a los grupos vulnerables en este sentido y a todas las demás personas, así como a los derechos civiles y políticos. Sin embargo, los derechos humanos tienen una gran diferencia con aquellos derechos civiles y políticos, ¿sí? Ahora bien, entre los derechos humanos encontramos derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la personalidad jurídica, a una nacionalidad, a la honra, a la dignidad, a que no seamos discriminados por ningún motivo, a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión y a la libertad de reunión, así como también de tránsito, a derecho a votar, a ser votados, a participar en la vida política y entre otros que son los derechos universales de
las personas en general. Tenemos derechos económicos también y sociales, como culturales. Se tiene un derecho a lo que es el trabajo, a la seguridad social, que es lo que nos atañe de la CONAMED, a la familia, a la alimentación, a la salud, al deporte, a la educación, a la cultura, a la vivienda, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros. Dentro de estos derechos económicos también encontramos a esos derechos a la seguridad social y al derecho de la salud. De acuerdo a la reforma constitucional, establece en su artículo primero que toda persona, servidor público, sea policía, personal, médico, o de la educación, del poder judicial, del poder legislativo o de cualquier otro ámbito, tiene 4 obligaciones generales en materia de derechos humanos. Es decir, que ellos tienen que cumplir con estas obligaciones cuando se nos está brindando a nosotros un servicio. El respeto, el proteger, garantizar y promover. En el caso aquí de hablar sobre la salud, pues obviamente las personas servidoras públicas tienen que emplear estos principios, que es el pro persona, en la aplicación y en la interpretación de estos derechos humanos en este sentido. Ahora, en esta cuestión del principio pro persona, ¿de qué va? Implica que toda la persona servidora pública tiene la obligación de establecer siempre la mayor protección de las personas ante situaciones de las cuales puedan encontrarse en desventaja en el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Deben de acudir a las normas jurídicas ya establecidas como a la interpretación de las mismas. Ahora bien, en este sentido, también debemos entender que al tener ellos esta obligación de proteger ese principio pro persona, también se necesita atender los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y de progresividad, ¿sí? Los cuales, pues obviamente, son base fundamental para el funcionamiento de la CONAMED, así como la resolución de los conflictos que ellos hacen. Ya había hablado yo un poquito sobre las atribuciones de la CONAMED, ¿no? Que pues obviamente es brindar asesoría e información, recibe y investiga las quejas que se presenten ante el personal de la salud, los médicos, interviene para concluir conflictos que se deriven, probables actos de omisión derivados de una prestación de servicios deficiente, probables casos de negligencia, negación de un servicio, cuando existe un error técnico en este sentido, ¿no? Ahora, también pues actúa como un árbitro, emite pues dictámenes médicos, hace del conocimiento de las autoridades competentes y de los consejos, así como de los colegios y consejos académicos y asociaciones, y de los consejos de médicos, como de los comités de ética, las negativas expresas o tácitas de los prestadores de servicios para proporcionar o no proporcionar un servicio y la información que se hubiese solicitado. Orientan a los usuarios a cómo resolver este tipo de conflictos y los elementos básicos y las características que el Estado considere en este sentido para garantizar los derechos humanos de los pacientes y de sus familiares. Ahora, entre los estándares que debe de cumplir la CONAMED, con la observancia general del 14, de la observancia general 14 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se conoce como DESC, que fue emitida en el año 2000,
habla sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, es decir, que no se nos puede negar que se nos brinde un servicio de salud, el cual debe de tener los siguientes principios: la disponibilidad, que es garantizar la suficiencia de los servicios, acorde al artículo cuarto constitucional en su párrafo cuarto. El derecho a la protección de salud, que es importante saberla porque muchas veces cuando no te están dando la atención en un hospital y no sabes cuáles son tus derechos, por eso muchas ocasiones no te dan el servicio médico. Ahora, estos derechos los encontramos acorde al artículo cuarto constitucional en su cuarto párrafo. Se debe de tener calidad, aceptabilidad. La calidad, pues, es que se asegure que los médicos y el personal o profesional de la salud esté materializado y obviamente tenga los conocimientos necesarios para brindar el servicio. La aceptabilidad es que el medio y los contenidos elegidos pues sean los más adecuados para conllevar el reconocimiento de especialidades y la flexibilidad de los medios con los que de esta manera se va a brindar un servicio de salud, así como los derechos humanos del paciente, ¿sí? Ay, miren, ya llevo 1 hora 16, se pasa bien rápido, la verdad es que el tiempo, y la verdad es que sí es un tema un poco larguito, pero es importante conocerlo porque la verdad es que existe mucha deficiencia, desgraciadamente, en nuestro servicio de salud, ¿no? Y no se les da la preparación adecuada o no se les dan las actualizaciones adecuadas. Ahora, la responsabilidad de los servidores públicos. El Estado tiene la obligación de prevenir, de investigar, de sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Estas responsabilidades se pueden fincar desde distintos tipos, es decir, desde las penales, civiles, patrimoniales, administrativas y, pues, obviamente, con la observancia de la CONAMED. Permítanme. Perdón, ¿qué? Una disculpa, me llegó un mensajito de una notificación de unas cosas. A ver, los órganos internos de control. Hablábamos hace ratito sobre los órganos internos de control que, pues obviamente deben de estar regulados de acuerdo con los derechos humanos. El servidor público es la persona que desempeña un empleo, un cargo o una comisión subordinada al Estado y está obligado a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficacia. Esto de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así es, aquí también existen diferentes tipos de leyes con las cuales pues se puede hacer sancionable algún tipo de conducta que pues obviamente transgreda los derechos universales y los derechos de tu dignidad y derecho a la salud. Ahora, entre estas obligaciones, cumplir con las funciones, las atribuciones y las comisiones encargadas, de acuerdo al Código de Ética que se refiere en su artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Denunciar los actos es denunciar los actos y las omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir y que puedan constituir alguna falta administrativa, de acuerdo al artículo 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Atender las instrucciones de los superiores
para que de esta manera, perdón, se puedan resolver estos conflictos y poder denunciar algunas circunstancias que presuman alguna negligencia médica. Revisar, integrar y custodiar el cuidado de la dictaminación o de los dictámenes y de la información. Supervisar que los servidores públicos estén sujetos a su dirección y cumplan con las disposiciones de la ley, ¿no? Colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos, llevar a cabo los principios éticos y aquellas normatividades propuestas, ¿sí? Entonces, ahora resulta, perdón, pensé que se iba la luz, pero no. En el principio de respeto a la persona debe de existir una formulación positiva o negativa, como ellos lo clasificaron de esta manera para determinar si en una queja pudo haber existido una falta de comunicación o bien una conducta que pudiera ser sancionable, entre comillas, por ellos, o bien cuando ya se considera que es un delito. Es que la verdad sí es un tema bastante largo. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte, porque la verdad es que es un tema muy, muy, muy complejo, que no lo crean. Tengo aquí mis notitas. Yo todavía soy de la vieja escuela, que hace las notas en los cuadernos o en las libretas, porque veo que muchos se van a copiar a las iPad, y es copiar y pegar, ¿no? Yo aquí en esta cuestión, y más de esta cuestión que es de la CONAMED, como las clases son Zoom o Meet, sí tienes que anotar, porque pues los que no son médicos y tenemos otro tipo de profesión, pues sí debemos de hacer esas anotaciones, porque hay mucho lenguaje técnico médico que pues no es tan fácil entenderlo, ¿no? Y aparte, nosotros como abogados es imposible aprendernos todas las leyes que existen, porque existen infinidad de leyes, la verdad, ¿sí? Así que bueno, pues ya son las 8:39, ya llevamos en el en vivo 1 hora con 22 minutos. Así que bueno, pues yo creo que voy a hacer una segunda parte. Voy a ver si puedo volver a hacerlo aquí en el en vivo directo dice Dulux, vengo llegando. Soy más dice Dulux, yo soy más de escribir en la lab. Mira, yo tengo aquí la lab y tenía otra que ya es obsoleta. Y sí, también escribo en lab. Pero la verdad es que cuando estás tomando las clases por Zoom y se quedan grabadas, o sea, o le pones atención a la clase o estás escribiendo en la tableta, y lo que yo hago es que veo los videos, les pongo la pausa y voy escribiendo en la libreta, porque son diagramas de flujo, tablas comparativas. Entonces, en ese sentido, luego sí es como que me cuesta un poquito más de trabajo, y aún así escribir en una libreta sí está medio difícil, la verdad, porque a veces los ponentes hablan muy rápido, ¿eh? Si yo hablo rápido, ellos hablan mucho más rápido. Ay, una disculpa, pero me siento súper deshidratada. Resulta que aquí la CONAMED pues tiene varios principios.
para poder tomar en consideración esa formulación, ya sea una negativa o una prohibitiva en esta cuestión. Encontramos entre los principios terapéuticos la formulación prescriptiva, prohibitiva, principio de la identidad, formulación también en este sentido, entre otros, ¿no? Pero les digo, yo considero que lo más probable es que sí sea una segunda parte, la verdad, porque estos principios sí son bastantes. Encontramos entre estos principios los propuestos por la corriente anglosajona del comité médico, los principios de beneficencia, los principios de justicia, de autonomía, tenemos el decálogo de los derechos generales de las y de los pacientes, donde pues obviamente hay una comparativa con las leyes antiguas como las leyes actuales, en las cuales pues ahora su principal objetivo es ser tratado con confidencialidad y dignidad humana. Entonces, sí, el decálogo, la verdad es que los decálogos están un poquito largos, honestamente sí, y de los decálogos son 10 decálogos, entonces imagínense, si así ya llevamos 1 hora 25. Entonces, sí es un poquito largo, ¿verdad? Yo pensé que iba a bastar en un programita, pero la verdad es que no, la verdad es que sí, no. Pero voy a tratar de que la siguiente semana sea igual aquí por YouTube,